Ahora os voy a contar cuál es mi truco para tener el pelo rizado, este efecto de olas de salientes de noche. Esto se considera cuando no tienes tiempo ni para la mente y te sales de un saliente de noche, te lavas la cabeza, te acuestas, grabas un vídeo para hacerte, vuelves a ir a trabajar y en definitiva. Es broma. Bueno, en verdad no es broma, pero no viene al cuento. Empezamos con la personalidad. Para hablar de la personalidad tenemos que ver cada una de sus teorías. Nos vamos a quedar con lo más importante de cada una de ellas. La primera teoría sería la teoría somatopsíquica y que se basa en el que las características físicas pueden influir en el temperamento o personalidad. De aquí destacan dos autores principales, un poco mi pronunciación, ¿vale? Kretschmer, que suena así como raro, entonces la clasificación de los tres monigotes que yo he puesto aquí es la más rara de las dos. Para la segunda clasificación de Sheldon estamos un poco más habituados a tratar con el ecto, el meso, el endo, por lo que la que sería más rara sería la de Kretschmer y la de Sheldon sería la más normalita. Lo he puesto primero el Kretschmer y luego Sheldon por orden alfabético en el abecedario, básicamente, pero vienen a decir exactamente lo mismo. El escuchimizado sería el leptosómico de Kretschmer, que respondería con el ectomorfo de Sheldon, y estos son personas introvertidas, aisladas. El de en medio, como buen figura de en medio, atlético, el fuerte, sería el atlético o mesomorfo en medio, lo bueno, digamos, y está relacionado con alguna personalidad competente y enérgica. Mientras que el gordito, el pícnico puede sonar de cuando estudiáis el Telepoc, o imagináis un hombre gordito fumador, que es depresivo, que está relacionado con personalidades maníacas, depresivas, y es el endomorfo. Teoría de Rockets, yo he puesto aquí abajo que Rocky se llama mi perro, Doc. Cuando hablemos de Rocky el perro, nos vamos a acordar de la personalidad dogmática y no dogmática. Rockich. Dogmáticos son aquellos creyentes que les ayuda la religión y son poco críticos con la realidad, se lo creen casi todo a pie juntillas y les ayuda a salir adelante. Mientras que la personalidad no dogmática es aquella que persigue el conocimiento, la sabiduría, la verdad. Son personas críticas y tienen mayor apertura de mente y mayor crítica, mientras que los otros son más introvertidos y son más dependientes, con baja autoestima casi siempre. Teoría de los rasgos es la teoría más importante que tenemos dentro de la personalidad y tiene diferentes autores. En primer lugar, con la A, la primera letra del abecedario, está Allport o Allport, que es el que primero que investigó sobre los rasgos. Luego tenemos a Eysenck, que es uno de los más importantes, el que destaca el PEN, ¿vale? Acordaros de la sigla del acrónimo PEN, que representa a Eysenck. Para que os relacionéis un poco, dentro de la palabra Eysenck, EN, extroversión y neuroticismo, lo incluye también en el PEN. Psicotismo, extraversión y neuroticismo. De ahí salen los test objetivos para valorar la personalidad, el EPQ y el EPI, que es el Eysenck Personality Questionnaire. Mira, vamos mejorando la pronunciación. Luego tenemos a Cattell, que os tenéis que aprender que su test que crea de la personalidad es 16 Personality Factors, que divide en una serie de rasgos. Y el Costa y McRae. La Costa tiene arena, ¿vale? Apertura, responsabilidad, extroversión, neuroticismo y afabilidad. De ahí van a salir los test, el NEO-PR y el BFQ, que es el Big Five Questionnaire, que también es importante. Por tanto, los test más importantes para valorar la personalidad pueden ser subjetivos, como por ejemplo la entrevista clínica, objetivos, una serie de cuestionarios que valoran con una serie de puntuaciones y respuestas, y luego están los proyectivos, como por ejemplo las láminas de Rorschach, que son cuando se ven una mancha de tinta y dicen que interprete qué ves tú en esas manchas de tinta. Y luego están los test psicométricos, que son los que hemos comentado, y luego lo más importante de destacar son el NEO-PR de Coste-McRae, el MMPI2, es un inventario multifásico de Minnesota, y con la M, ya que estamos con de Minnesota, el de Million, que también es MCMI3, el inventario clínico multiaxial. Ahora vamos a ver la parte de las conductas de forma lo más resumida que pueda, ¿vale? En primer lugar tenemos las conductas no aprendidas, luego tenemos las preaprendidas y las aprendidas. Las no aprendidas
Se pueden dividir en el reflejo, como por ejemplo el reflejo de succión, o el de los ojos de muñeca cuando los recién nacidos le chascan el dedo en el oído, que son innatos. El instinto, como por ejemplo el instinto de supervivencia, el instinto materno, que es algo que no se puede modificar, que son innatos. O la primera experiencia, la que distinguimos el troquelado, como por ejemplo los pollillos cuando salen del cascarón y van siguiendo a la primera figura que se encuentran a su paso porque creen que es su madre. O la experiencia temprana. Luego tenemos la parte preasociativa o aprendizaje todavía no asociativo, en el que vamos a distinguir entre la habituación, cuando nos habituamos a algo, y lo discriminamos. Por ejemplo, cuando vivimos en la periferia cerca de una vía del tren, nos acostumbramos a vivir discriminando el sonido del tren, o cuando vivía cerca del hospital, cuando estudié la carrera, dejé de oír la ambulancia. Y la sensibilización. Sensibilizarnos a algo es hacernos más sensibles a, por ejemplo, hay un fenómeno muy curioso que en la lactancia materna, cuando el niño llora, la madre segrega leche y manchan incluso la ropa de forma involuntaria, incluso cuando escuchan el llanto de un niño que no es el suyo. Y pasamos a las conductas asociativas o aprendidas, que estas sí se pueden controlar, en el que el pionero del condicionamiento clásico es Pavlov. Ya sabéis que a través de unos estímulos que nos han condicionado se introduce un término neutro como es el diapasón y se produce una respuesta condicionada. Estímulo-respuesta. El condicionamiento operante va un paso más allá, es decir, introduce el ensayo-error. En el caso de Thorndike, que es el padre del ensayo-error por excelencia, hizo un experimento con gatos en el que los dejaba pasar hambre para que ellos accionaran una palanca, similar a lo de Pavlov con los perros, y les cayera la comida. Que cuanto más hambre tenían los gatos, antes encontraban la palanca y antes salían. Luego tenemos a Skinner con los castigos y refuerzos. Nos tenemos que acordar del profesor Skinner y de Bart y Lisa. Los refuerzos siempre van a ser algo positivo para la persona, para reforzar que una conducta se repita, mientras que los castigos intentaremos que esa conducta no se repita. El refuerzo positivo va a ser un premio que le damos, mientras que un refuerzo negativo es algo que no le gusta a esa persona, por ejemplo las tareas, que se las retiramos. El aprendizaje cognoscitivo va un paso más allá de todas estas partes de la conducta práctica, que introduce las variables que tenemos en cuanto a la cognición, el estado emocional, la influencia de la cultura. En primer lugar destaca Tolman, que nos dice que no tiene que haber una motivación expresa para aprender algo. Está el aprendizaje latente, ese que queda ahí de recencia en el segundo plano, y habla de los mapas cognitivos. Bandura es el que habla del aprendizaje social o del aprendizaje vicario. Ese niño que se pone al lado del padre mientras se lava los dientes y aprende a base de observación e imitación. Y por último Piaget, que nos habla de las diferentes etapas de desarrollo por adquisición de habilidades. Un poco más excéntrico está el ciclo de Kolb's, el ciclo de Krebs es otro. El ciclo de Kolb's, que viene explicado con unos grifos de un país extranjero, que es China, pero que a mí no se me quedó muy bien y me lo acabé estudiando por una experiencia que yo creo que casi todos habréis vivido alguna vez en vuestra vida, sobre todo si habéis ido a pisos de estudiantes. Al pasar la noche en un piso de estudiantes, cuando vais a salir al pasillo hay dos interruptores. Uno es la luz y otro es el timbre, pues no sabemos cuál es cuál. O sea que hay una experimentación concreta, yo le doy a uno de los dos timbres y efectivamente siempre suena el timbre. Observación reflexiva de que ese es el timbre, entonces intentamos deducir de que el otro es la luz. Conceptualización abstracta, uno es el timbre, otro es la luz. Y experimentación activa, comprobamos de que el otro es la luz cuando tocamos el interruptor y efectivamente se enciende la luz. Y por último está el conductismo de Watson, que es el que nos habla de la conducta que se va aprendiendo de forma cada vez más compleja. De Watson destaca el experimento de Albert, que es un niño de 9 meses al que se le pone delante una rata, que chilla la rata y se le infunde el miedo y la aprende de momento. Mientras voy a ir preparando el siguiente punto, voy a contar un punto pequeñito sin pizarra porque yo creo que es fácil, que son las emociones. Hay que diferenciar entre emociones, sentimientos y pasiones. Por orden de intensidad y duración, las emociones son lo más breve, algo que te produce como por ejemplo un susto. Las pasiones tienen un poquito de mayor duración, mayor intensidad, y los sentimientos son más estables, tienen menos carga de emoción, pero duran más en el tiempo. Hay que destacar la representación facial de Ekman, que nos acordamos de Matías, el acrónimo de las 6 palabras que tenéis que recordar, que son las 6 emociones. Miedo, asco, tristeza, ira, alegría y sorpresa.
Luego tenemos a Peter Lang, que habla de 3 planos de las emociones, que es muy fácil. Fisiológico, sistema nervioso central; cognitivo, el de la emoción, que son las sensaciones subjetivas; y conductual, cómo reaccionamos ante esa emoción. Luego tenemos a Eibelfest, que a mí siempre me recuerda a un festival, no sé por qué. Nos habla de la influencia de la transcultural de las emociones, de cómo se interpretan y cómo, por ejemplo, los emoticonos pueden llegar a todas las personas por igual, independientemente de que sean ciegos, sordos o talidomínicos. La inteligencia, aprender de la experiencia para solucionar los problemas. Y vamos a ver una serie de teorías y os voy a decir lo más importante que os tenéis que quedar con cada una de ellas. En primer lugar, la teoría de los 2 factores de Spearman. Os he subrayado la S para que tengáis una forma de recordar los 2 factores, pues uno es el S, con S de Spearman, S specific y G de general. Para recordar un poco cada uno de ellos, el general es el heredado, general que vamos a recordar que es el que tiene todo el mundo de manera general, y el específico son las puntuaciones específicas que nos va a hacer que cada persona tenga un coeficiente intelectual diferente, son habilidades personales. La teoría de Cattell-Linhorn nos va a dividir entre inteligencia fluida y la cristalizada. Personalmente yo siempre confundo que cristalizada es la que no se puede mover, porque cristalizada suena a inmóvil, pero es todo lo contrario. La fluida es la heredada y es la que no está fuera de la influencia de la cultura. Y además la fluida tiene el pico máximo a los 20 años y luego va disminuyendo. La cristalizada sí que es la que vamos desarrollando con la experiencia, con la capacidad de resolución de los problemas. Y esa sí que puede ser influida por la cultura y los medios tiempos. La teoría triárquica de Stenberg, analítica, creativa y práctica. Y luego están las 2 teorías emocionales, que son las de Salovey Mayer y Goleman, que nos dice que se puede dividir entre inteligencia emocional y inteligencia académica. La inteligencia emocional es la que nos permite solventar los conflictos emocionales, mientras que la académica es la práctica. Por orden cronológico, primero destaca la figura de Galton. Yo recuerdo que Galton alto, el primero, el más alto en la lista, ¿vale? Que es el que nos habló del perímetro cefálico y empezó con la estadística y a investigar sobre las diferentes capacidades de los niños. Luego aparece Binet, que es el que le da nombre a la edad mental, el precursor del coeficiente intelectual, para saber qué niños necesitaban una serie de apoyos en el colegio. Y la edad mental no es otra que su edad cronológica, o sea, el número de años que tiene realmente, para los que debería haber adquirido una serie de desarrollo. Por ejemplo, un bebé de 3 meses debería ya haber comenzado con la sonrisa social, y el no adquirir esta habilidad puede llegar a hacernos indicar de que tiene algún problema, por ejemplo el autismo. Su edad mental no se ajusta al periodo de desarrollo. Luego tenemos a Stern, que es el primero que a través de la edad mental de Binet desarrolla como si el coeficiente intelectual, que es la edad mental entre la edad cronológica multiplicada por 100. El coeficiente intelectual normalmente está entre 90 y 100. Luego viene Terman, que es aquí el listillo del grupo, porque se saltó un poco a Stern y amplió la edad cronológica de la aplicación del test de coeficiente intelectual y adaptó este nuevo test de coeficiente intelectual llamándolo Stanford Binet. ¿Por qué Stanford? Simplemente porque Terman estudió en la Universidad de Stanford y en vez de ponerle Tillman le puso Stanford. Wechsler introduce los problemas socioeconómicos y culturales en los niños y en los adultos, por lo que adaptó una escala de coeficiente intelectual para los adultos con A de adulto wise y I de infant wise, ¿vale? Para recordar de quién es cada uno de los tests. Y Jane Mercer introduce la figura de la entrevista a los padres para ver el desarrollo del niño y la historia clínica. Y nos saca la figura del SEMPA, Sistema de Evaluación Multicultural y Pluralista. Bueno, pues para hablar de la motivación vamos a hablar como siempre a través de los autores más representantes, ¿vale? Sang-Yok nos habla del efecto de coacción, es decir, tendemos a correr más cuando sabemos que alguien nos persigue y cuando competimos contra alguien. Cuando en atletismo, cuando éramos pequeños, nos hacían competir en 100 metros lisos y veíamos que teníamos que competir con el de al lado, corríamos más que cuando estábamos entrenando en el atletismo. Y el efecto de audiencia, cuando en esa prueba de 100 metros lisos
venían nuestros padres, nuestros tíos a vernos, también aumentaba la motivación por mejorar. El pulso que te echa Hulk habla de la teoría del impulso. Aquello que es innato, que nos impulsa a hacer algo, la motivación interna. Freud, el inconsciente, no creo que haga falta comentar nada más. Luego tenemos a Maslow y su pirámide de las necesidades, en la que nos habla de unas necesidades de déficit que tienen que estar cubiertas para poder llegar a la motivación, que sería la autorrealización. Las necesidades de déficit serían las que tienen que estar cubiertas: la fisiológica, seguridad, pertenencia, el amor y la estima. La B sería la buena, la que lleva la motivación, la de la autorrealización. Luego tenemos a Herzberg con los factores higiénicos, que no son agradables ni persiguen la motivación, pero deben de estar cubiertos, como por ejemplo la supervisión, el reconocimiento de puestos de trabajo, situaciones laborales, las condiciones de trabajo. Mientras que los factores motivadores son aquellos que nos llevan al logro. El logro, la satisfacción, el reconocimiento, las metas. McLean, que es el listo de la familia, nos va a hablar de 3 puntos: logro, afiliación y poder. El hecho de ir cubriendo una serie de logros, afiliarse a un grupo que te lleva con el grupo y te lleva a mejorar, o el poder por influir sobre los demás. McGregor con su teoría X, que son aquellas personas que odian el trabajo y que constantemente evitan la responsabilidad, mientras que la personalidad Y sí que buscan este trabajo, buscan puestos de responsabilidad y les gusta desarrollar su trabajo. Para recordar a Lewin y su teoría de la atracción-evitación, la levitación, evitación, de la atracción-evitación. Y Festinger habla de la disonancia cognitiva. Estar en disonancia con algo es hacer una cosa distinta a la que se piensa. Por ejemplo, yo creo que fumar es malo, pero fumo. Para salir de esta disonancia cognitiva, o bien dejo el tabaco o le doy la vuelta de tuerca y pongo que fumar es bueno porque a mí me ayuda a relajarme. Y por último tenemos a Locke con la teoría de la fijación de las metas. Cuanto más difícil sea un reto, pero que sepamos que se puede conseguir, mayor motivación por conseguirlo. En el caso, por ejemplo, de Leir, se sabe que hay muy pocas plazas, de que si quieres una especialidad en concreto tienes que luchar contra muchas personas por muy pocas plazas, pero el hecho de que una pueda ser tuya y tener ese reconocimiento debe motivarte. O si de verdad quieres una plaza, debe de ser una motivación. Bueno, pues para acabar vamos a hablar de la conducta de la enfermedad ante la hospitalización. Y para ello, cuando hablamos de conducta, de conducir la enfermedad, vamos a hablar como su autor principal al mecánico de Volkswagen, Mechanic y Volkswagen. A continuación tenemos a Parson, que es el que definió el rol del paciente. Pilowsky es el primero que inventó el primer cuestionario sobre la conducta de la enfermedad. Lipowski se centra en la enfermedad. El lipoma de Lipowski. Le concede una serie de atributos como si fuera un desafío, un descanso de su tarea habitual, como una amenaza. Ibáñez habla de los 8 estilos de afrontamiento, pero se refiere al paciente y no a la enfermedad. Cómo el paciente afronta la situación de la enfermedad. Y puede verse como un paciente introvertido, cooperativo, confiado, o también puede verlo como una amenaza o un castigo. Luego tenemos a Helen Deutsch, que al ser mujer está embarazada. La barriga de la embarazada. Oye, el puntillo. Helen Deutsch está embarazada y habla de los factores estresantes que provocan el embarazo. Y nos va a hablar de 3 situaciones principales que son los que producen mayor estrés. El diagnóstico, cuando se comienzan a sentir los movimientos fetales, y el parto en sí, que crea bastante estrés. Yo creo que es fácil de recordar sin reglas mnemotécnicas. Y por último tenemos a Carl Rogers, que es el buen terapeuta. La C de Carl, de counseling, es el que crea el counseling. Luego nos pasamos al periodo de la hospitalización y simplemente para que recordéis algunos de los factores de cómo viven las personas la hospitalización. Heider nos habla de que hay unos factores internos y unos factores externos, que puede ser muy similar a Rotter, que nos habla del locus de control interno y locus de control externo. Si es algo bueno es por nosotros, interno, pero si es algo malo es por el exterior. Vamos a dar un paso al egótico de Snyder. Egótico nos puede recordar un poco a egocéntrico, y para recordar el egótico de Snyder, un poco Cristiano Ronaldo, todo yo, ¿vale? Kelly es una mezcla entre ambos,
factores globales o específicos y factores estables o inestables. Luego tenemos la indefensión aprendida de Seligman y el ejemplo más claro es un elefante que desde pequeñito, para que no se escape del circo, se le pone una argolla en el tobillo. Y a partir de ahí, cuando se intenta desplazar, le tira la argolla y no le deja desplazarse. Luego ese elefante crece, sigue la misma argolla en el pie y él ha aprendido a que no se puede escapar mientras que tenga la argolla en el pie. ¿Qué pasa? Que si ese elefante con el tamaño que tiene cuando es adulto pegara un tirón, sería muy fácil salirse, ¿vale? Luego tendríamos a Kirchmayer, que nos hace un cuestionario para valorar cómo percibe el paciente la hospitalización con 13 preguntas. Y Weiner, que nos habla introduce las emociones en cómo afronta un paciente esta conducta. Y nos habla de que cuando hay una enfermedad física se suele atribuir con algo incontrolable, por ejemplo, el cáncer. Pobrecito, nos da pena, sentimos cierta empatía con esa persona, mientras que cuando hablamos de una enfermedad psíquica, como puede ser la depresión, atribuimos inconscientemente una sensación de culpa, de que esa persona se lo merece, se lo ha buscado. Por último, para terminar con psicosocial, el resto lo tenéis en el libro y creo que yo me he centrado en lo más importante porque si me pongo a desglosar cada tema no me voy de aquí nunca. Hablo del modelo de Isaac y Gosar-Maciek, que nos habla de 3 tipos de personalidades, la A, B y la C. La A de angina, de Ian, de agresivo. Las personas enérgicas tienen más tendencia a sufrir un infarto, y esto es de cajón, o hipertensión arterial. La B de bueno, ¿vale? Sería la personalidad estable, saludable, protectora, mientras que la C es más propensa al cáncer, son los introvertidos, depresivos, el callado, el conformista. Pues espero que os haya entretenido, no digo gustado, esta sesión y ya iremos viendo cómo hacemos el resto.